Leer te da más. Con Paulo Cosín. Inside Out, la intensidad y la profundidad de las emociones. La ausencia del sol en el cielo, el extraordinario frío y lo raro y extraño que la suma de todo ello resultaba, no afectó al hombre. Acababa de llegar a esa región y ese era su primer invierno en ella. 45 grados bajo cero eran muchos grados por debajo del punto de congelación. Ese hecho le indicaba que hacía frío y podía resultar desagradable, pero nada más. No lo llevaba a pensar en la fragilidad como individuo dependiente de la temperatura, ni en la fragilidad del hombre en general, capaz de vivir solo dentro de unos límites estrictos de frío y calor, y a partir de ahí tampoco lo llevaba al campo especulativo de la inmortalidad y el lugar que el hombre ocupa en el universo. A 45 grados bajo cero, la mordedura del frío podía hacer mucho daño, y había que protegerse de ella usando manoplas, orejeras, mocasines abrigados y calcetines gruesos. Para él, 45 bajo cero eran exactamente 45 bajo cero. Nunca se le ocurrió pensar que pudiese significar algo más. Este fragmento pertenece a un relato de Jack London titulado Encender una hoguera. En él narra lo que le sucede a un hombre que abandona la ruta principal del Yukón y da un rodeo para ver la posibilidad de transportar troncos en primavera desde las islas del Yukón. Se dirigía a donde estaban sus compañeros. Se reuniría con ellos sobre las 6. Le acompañaba un husky grande cuyo instinto le hacía experimentar una aprensión indefinida y amenazante que lo empujaba a cuestionar, impaciente, cualquier movimiento inusitado del hombre. Tampoco sigue los consejos de los veteranos. Recordó el consejo del veterano del arroyo Sulfur y sonrió. Aquel hombre se había puesto muy serio al establecer la ley según la cual ningún hombre debía viajar solo por el Klondike a 45 grados bajo cero. Pues allí estaba él. Había sufrido un accidente, estaba solo y se había salvado. Pensó que algunos de esos veteranos parecían mujeres. Bastaba con mantener la calma y todo iría bien. Un hombre de verdad podía viajar solo. Jack London nos muestra a un aventurero que niega la emoción del miedo. Eso es de mujeres. Él era un hombre de verdad. Se siente seguro de sí mismo. Incluso mojado hasta la pantorrilla y con los dedos inertes. Casi no existía conexión entre él y las yemas de sus dedos. Poco importaba todo eso. Tenía una hoguera que restallaba, crepitaba y prometía vida con cada una de las llamas danzantes. Carecía de la humildad. ¿Recuerdas? El zócalo de todas las virtudes, que procede de humus, porque somos tierra. Pertenecemos a esa naturaleza que avisaba a nuestro aventurero, al que su soberbia le llevó a cometer un nuevo error, ahora todavía más grave. No tenía que haber encendido la hoguera bajo el abeto, sino a campo abierto. Pero le había resultado más sencillo sacar las ramitas de entre la maleza y dejarlas caer directamente al fuego. Y el calor de la hoguera hizo que desde lo alto una rama volcara su carga de nieve, cayera sobre las de abajo y la hiciera volcar a su vez. El proceso continuó hasta afectar a todo el árbol. Una luz cayó sin avisar sobre el hombre y la hoguera quedó enterrada. Al hombre le pareció oír su propia sentencia de muerte. Es entonces cuando percibe el miedo. La narración de London del segundo intento para encender la hoguera es inigualable, como su lucha por conseguir el calor de su perro. Y cuando finalmente fracasa, lo asaltó una especie de miedo a la muerte, sombrío y agobiante. Fue presa del pánico y echó a correr. Corría sin pensar, sin propósito alguno, dominado por un miedo que nunca había sentido. Tal vez, si continuaba corriendo, si corría lo bastante, llegaría al campamento. Pero esa idea tenía un defecto. No aguantaría.
Estaba perdiendo la batalla contra el frío. Esa idea lo empujó a continuar, aunque no logró correr más de 30 metros antes de tambalearse y caer de bruces. Fue su último momento de pánico. Tras recuperar el aliento y la calma, se sentó y sopesó el concepto de enfrentarse a la muerte con dignidad. En el podcast 2 de Leer te da más, te hablé de Roberto Canessa y Nando Parrado. Ellos mantienen la esperanza que les hace decidir que vale la pena atravesar la cordillera andina, aunque mueran en el intento. Y eso les hace vencer el miedo a la muerte y les impulsa a resistir ante las adversidades. Por el contrario, la vanidad y el orgullo, el atrevimiento de la ignorancia, la anestesia ante el miedo jamás vivido, llevan al hombre que nos relata London a una situación en la que se siente esta nueva emoción, la cual, en su máxima intensidad, llega a ser pánico, que ya solo sirve para correr desesperadamente al encuentro de la muerte huyendo de ella. Al menos, en un atisbo de sabiduría, decide entregarse a ella con dignidad. A donde quiero llegar es a la importancia de atender a nuestras emociones más profundas, las primarias, esas que se encierran en Inside Out 2 dentro de un frasco. Una buena metáfora. Es importante liberarlas de ese encierro, pues son las que van a conectar con nuestras necesidades en la relación con los demás y también con nuestro entorno. Nos ayudarán a alcanzar bienestar, además salvaguardan la supervivencia y nos permiten nuestro crecimiento personal. Recuerda que definía bienestar como la coherencia entre lo que hacemos, sentimos y pensamos, y que las necesidades básicas son el amor y el respeto recíprocos. En el relato vemos la falta de respeto a la naturaleza y a la sabiduría de los veteranos. El miedo es eclipsado por las emociones secundarias. Estas son un instrumento de las relaciones de poder. Creerse más poderoso lo condujo a su final. ¿Recuerdas cuando hablábamos de publicidad? Actuamos movidos por nuestras emociones. Pues bien, debemos distinguir entre las emociones que se deben a relaciones de poder, que son las emociones sociales o las secundarias, de las otras que son las primarias. Las secundarias son la salsa de la literatura. Los celos, la vergüenza, la envidia, la venganza, el orgullo, la culpa, la angustia, etc. Nos atrae leerlas, sentirlas en ese mundo ficticio. Sabemos que forman parte de la realidad, que muchas veces supera la ficción. Pero observa y reflexiona las consecuencias si no las quieres presentes en tu vida. También, en Inside Out 2, aparecen en escena la vergüenza, la pereza, la angustia. Son algunas de las emociones secundarias, que se llaman también sociales. Poco a poco aprenderás a identificarlas. Es bueno que las observes en la vida, en las películas y en los libros que leas. Verás su poder, a quién benefician y sobre todo si perjudican a alguien. En la película Inside Out 2 aparecen algunas de ellas, ya que sería imposible que aparecieran todas, porque hay tantas como los tipos de relaciones y culturas. En La emoción de leer menciona un diccionario con hasta 556 emociones, e incluso, en castellano, el diccionario se nos queda corto. En otras lenguas y culturas tienes expresiones como morriña en gallego, saudade en portugués, y los esquimales, los inuit, utilizan ayurnamat como término que expresa que hay que dejar de preocuparse por lo que no podemos cambiar, que ya dijimos que para eso nos falta sabiduría. En definitiva, abre el frasco y permítete conectar con las emociones primarias, las básicas. Ya te he explicado para qué, y de ahí para qué leer. En La emoción de leer cuento cómo las define el psicólogo Esteban Lasso. La alegría que sentimos cuando ganamos algo. La tristeza cuando perdemos. Qué triste es no poder estar triste cuando perdemos a un ser querido. La sorpresa-miedo cuando la incertidumbre nos permite estar alerta. La ira-asco cuando rechazamos al que daña nuestra dignidad de amor y respeto. Atrévete a sentir las emociones de los personajes. Vive sus experiencias. Ya hablaremos del poder de la empatía. Ya puedes comprender si las emociones son profundas o si son dominadas por el poder y su intensidad.
En la música, en las canciones, en la poesía, y cuantos más efectos audiovisuales llamen nuestra atención, podrás observar que prevalece más la intensidad y la brevedad de esa emoción. Ojo, que yo disfruto y trato de disfrutar con toda la pasión posible, pero también lo intento con toda su profundidad, que consiste en conectar con las emociones básicas y reconocer el mensaje de gran calado que nos están transmitiendo. Lo diré como lo expresa Esteban Lasso. Qué fácil es dejarse convencer por un llanto, por una dramatización, como «Me has destrozado la vida, no te quiero volver a ver». Sin embargo, puede más un abrazo en un largo silencio que una protesta de amor envuelta en teatrales lágrimas. Así que no te olvides de la profundidad de las emociones y recuerda que la encontrarás con más facilidad cuando leas, porque leer te da más.